Buenos días, nos encontramos nuevamente y nos reavivamos juntos con la palabra del Señor. Continuamos con el estudio del Evangelio de Lucas. Hoy, el capítulo número 4. Estudiaremos acerca de la tentación de Jesús y el inicio de su ministerio. Pero antes, le invito a empezar juntos en oración. Oh Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este día nuevo que nos regalas. Gracias por las bendiciones que nos das. Gracias porque podemos ver la luz del nuevo día. A pesar, Señor, de los inconvenientes, problemas, dificultades que tengamos, sabemos que empezando contigo, caminando contigo durante este día, Señor, podremos ser vencedores. Padre, ayúdanos que entendamos tu palabra, que aceptemos tu llamado y que cada enseñanza, Señor, no solo la atesoremos, sino que también la compartamos y la pongamos en práctica. Señor, venimos a ti pidiendo tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así empezamos nuestro estudio de hoy. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Luego lo llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Le dijo el diablo: A ti te daré todo el poder de estos reinos y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adoras, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando acabó toda tentación, el diablo se apartó de él por un tiempo. El Señor, luego de ser bautizado, fue lleno del Espíritu Santo y ahora va al desierto durante 40 días. La Biblia de Andrews, en su pie de página, nos dice: tal vez en relación simbólica con los 40 años que Israel pasó en el desierto, aprendiendo humildad y superando pruebas. El diablo reconoció la verdadera identidad de Jesús y lo tentó a que usara este poder para hacer más cómoda su existencia en vez de seguir la dirección de su Padre. Y así también nos tienta a nosotros hoy. Tentó a la humanidad desde que entró el pecado, utilizando nuestras necesidades, queriéndonos dar un poder del cual Él se cree dueño, pero es el ladrón, el usurpador, y también socavando nuestra fe. Le dice el Señor: haz que esta piedra se convierta en pan. Te daré todos los reinos de la tierra. Lánzate, los ángeles del Señor te sostendrán. ¿Acaso nosotros no hemos sido tentados de esa manera por el enemigo? Pero Jesús le respondió con un escrito está. Para ello necesitamos seguir reavivándonos con la palabra del Señor, seguir estudiando su palabra, al fin que cuando el enemigo nos tiente, tener la respuesta certera de parte de Dios. Y él así se alejó por un tiempo del Señor. No quedó tranquilo. Y de la misma manera, no queda tranquilo, siempre quiere atacarnos. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret donde se había criado
Y el sábado entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Jesús va a Galilea, a la ciudad de Nazaret donde se había criado, y va lleno de el poder del Espíritu Santo, y va también a predicar en el mejor día, el día del Señor, el sábado, el día de adoración, el día de alabanza, para darnos ejemplo. Se le entrega el rollo del profeta Isaías y lee lo que está en el capítulo 61, que habla acerca de su ministerio mesiánico en esta tierra. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Levantándose, lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarlo. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Aunque el mensaje del Señor es recibido por ellos en un principio de manera favorable, él, con este mensaje que acabamos de leer, él toca partes sensibles de la fe judía al mencionar que la salvación también era para los gentiles, y les recuerda dos historias que habían pasado con dos de sus profetas en la antigüedad. Estos se llenan de ira. Ahora el Señor se vuelve impopular frente a ellos y tratan de matarlo, despeñándolo de la cumbre del monte. Pero el Señor pasa por en medio de ellos y se fue. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba, y se admiraban de su doctrina porque su palabra tenía autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio impuro, el cual exclamó a gran voz, diciendo: Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él sin hacerle daño alguno. Todos estaban maravillados y se decían unos a otros: ¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus impuros y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de la región. Entonces Jesús se levantó, salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, les servía. El Señor sigue predicando sábado a sábado, y ahora Lucas escribe acerca de dos milagros. El uno, sacar fuera un demonio, y posteriormente sanar a la suegra de su discípulo Pedro. A los dos los reprende, tanto al demonio
como a la enfermedad que es producto del pecado. Los demonios, como dice la Biblia de Andrew, sabían que anunciar la identidad de Jesús de este modo resultaría perjudicial para él. La confesión de los demonios fue posiblemente un reflexivo reconocimiento del señorío de Jesucristo, calculado para causarle perjuicio ante su audiencia. Sea como fuere, Jesús les exige silencio y ellos reconocen la autoridad de Cristo. Y en ese momento, tanto el demonio como la enfermedad causada por el pecado son expulsadas y estas dos personas también son liberadas. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. También salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. La gente lo buscaba y llegando a donde estaba lo detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. El Señor sigue enseñando y sigue sanando. La gente no quería que Él se vaya de su lado. Cuán hermoso es cuando alguien viene a donde nosotros a enseñarnos la verdad. Y también cuán difícil es cuando esa persona tiene que retirarse, tiene que ir a otro lugar. No quisiéramos que nunca se vaya. Pero el Señor debía seguir predicando. Nosotros también necesitamos, como buenos discípulos, seguir predicando el mensaje de verdad. Hoy le invito, le animo a escuchar la voz de Dios. Para ello, terminemos en oración. Oh Señor, gracias por tus bendiciones, gracias por tus cuidados, Señor. Nos ponemos en tus manos y queremos que tú nos guíes en este día. Que ante cualquier dificultad, siempre un escrito está salga de nuestra boca. Y Señor, que estemos dispuestos a hacer tu voluntad, a caminar contigo y a pregonar tu santa palabra. Guíanos, Señor, en este día. Pedimos tu dirección, tu compañía, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le guarde. Tenga una excelente jornada llena de bendiciones.